Aquí grabando otro episodio de Coherencia de Energía. Esto es Comunicación sin Anestesia y voy a grabar un episodio. Lo voy a leer y acá va a quedar cortado porque son 10 minutos y en realidad el episodio dura más. Así que para quienes quieren escucharlo entero, lo van a tener que escuchar en Spotify y creo que lo voy a empezar a subir a YouTube también. Cualquier comentario que quieran hacer, ahí abajo. Bueno, voy a prender acá el micro. Preparados, listos, ya. Coherencia de energía consumida. La incoherencia energética de nuestra época. Esto es comunicación sin anestesia. Hay algo que me resulta fascinante y también un poco absurdo. Personas preocupadísimas por el consumo energético de la inteligencia artificial mientras envían 20 fotos del gato al grupo familiar. Todos los días. Y nadie parece ver la contradicción. Porque de repente apareció la IA y empezamos a escuchar frases como consume muchísima energía, es insostenible, ¿sabes cuánta electricidad gasta un prompt? Y claro que es una conversación válida, pero hay algo que me llama mucho la atención y es la falta de contexto, porque muchas veces la discusión parece construida sobre una idea muy particular, que la tecnología nueva debe justificar cada vatio que consume, mientras todo lo demás queda automáticamente perdonado. Y entonces aparece una escena bastante curiosa. Y es que hay una persona que critica que alguien use inteligencia artificial para pedir una receta con los ingredientes que tiene en la nevera, pero después pasa 2 horas viendo videos aleatorios, o sube 20 historias, envía cientos de mensajes, guarda miles de fotos en la nube, hace videollamadas innecesarias y no se pregunta ni un segundo cuánto consume todo eso. Yo muchas veces tampoco. El problema no suele ser la energía, el problema suele ser la narrativa, y esto es muy distinto. Hay una tendencia muy humana a juzgar el consumo de los demás según si compartimos o no el valor que le asignan a lo que hacen. Si alguien usa IA para generar una imagen de un unicornio bailando flamenco, alguien dirá, es un desperdicio. Pero si esa misma persona pasa una tarde entera viendo contenido que olvidará en 10 minutos, eso parece completamente aceptable. ¿Por qué? Porque una actividad ya fue normalizada y la otra todavía no. Y ahí aparece una pregunta interesante. ¿Estamos preocupados por la energía? ¿O estamos preocupados por quién decide cómo usarla? Porque son conversaciones distintas. Muchas veces hablamos de sostenibilidad como si fuera solamente un problema técnico, pero también es un problema cultural y moral. Sobre todo, un problema de coherencia, porque vivimos rodeados de personas que dicen preocuparse por el impacto ambiental, mientras sostienen hábitos que jamás cuestionan. No porque sean malas personas, porque todos tenemos puntos ciegos, todos. El problema aparece cuando exigimos coherencia absoluta a los demás y ninguna a nosotros mismos. Porque entonces la conversación deja de ser ambiental, se vuelve moral. Empieza el señalamiento, la superioridad, la crítica, la necesidad de mostrar que uno está del lado correcto. Y ahí perdemos algo muy importante, la capacidad de pensar. Porque la energía no es ni buena ni mala. Es un recurso. La pregunta relevante siempre debería ser, ¿por qué la estamos usando? ¿Por qué no todo consumo tiene el mismo impacto? No es lo mismo gastar energía en algo que genera valor que gastarla en algo que simplemente ocupa espacio. Y acá aparece otra contradicción de nuestra época. Estamos obsesionados con medir cosas
pero medimos muy pocas de las que realmente importan. Medimos megavatios, medimos emisiones, medimos servidores, pero casi nunca medimos sentido. Y eso cambia la conversación. Porque imaginemos dos situaciones. Una persona usa IA durante 10 minutos para organizar comidas semanales, reducir desperdicio de alimentos y optimizar compras, y otra pasa 1 hora viendo contenido diseñado para capturar atención sin aportar absolutamente nada. ¿Cuál de las dos actividades generó más valor? La respuesta no es energética, es humana. Y sin embargo hablamos casi exclusivamente de energía, porque medir kilovatios es fácil. Medir sentido es muchísimo más difícil. Hay algo que me preocupa de ciertas conversaciones actuales, y es la tendencia a simplificar problemas complejos hasta volverlos caricaturas. Entonces aparece una tecnología nueva, y rápidamente se construye un villano, porque los villanos simplifican, dan tranquilidad, permiten señalar algo concreto, pero la realidad suele ser bastante más incómoda. La realidad es que nuestra vida digital completa consume energía. Toda. Los correos, las fotos, las videollamadas, las series, las redes sociales, las criptomonedas, los videojuegos, la nube. Todo. Y sin embargo no cuestionamos todo con la misma intensidad. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos evaluando impacto. Estamos evaluando afinidad. Criticamos lo que no entendemos, lo que no usamos, lo que todavía no incorporamos a nuestra identidad. Y eso genera conversaciones muy poco honestas. Porque si realmente queremos hablar de sostenibilidad, tenemos que hablar también de prioridades. Y ahí la cosa se pone interesante. Porque quizás el debate no debería ser cuánta energía consume esto, sino ¿qué valor genera respecto a la energía que consume? Me acuerdo de mi hija diciendo, ¿vale la pena antes de comprar las cosas? Esa es una conversación mucho más madura, mucho más incómoda también, porque obliga a revisar nuestros propios hábitos. Y ahí aparecen preguntas que pueden ser difíciles. ¿Cuánta energía consume la indignación constante? ¿Cuánta energía consume una reunión inútil? ¿Cuánta energía consume una burocracia absurda? ¿Cuánta energía consume una organización entera haciendo cosas que nadie necesita? Porque la energía no es solamente eléctrica, también es humana. Y muchas veces desperdiciamos muchísimo más de esa. Horas, atención, creatividad, vida. Hay empresas enteras consumiendo energía humana de manera completamente irresponsable. Personas agotadas, reuniones eternas, procesos absurdos, correos innecesarios. Pero nadie hace gráficos sobre eso. Nadie calcula la huella emocional de una cultura laboral tóxica. Y sin embargo, el desperdicio es enorme. Quizás por eso me cuesta cuando ciertas conversaciones se vuelven excesivamente simplistas, porque terminamos hablando de tecnología, cuando en realidad estamos hablando de coherencia. Y la coherencia es mucho más difícil, porque nos obliga a mirarnos, a revisar nuestros criterios, a preguntarnos por qué toleramos ciertos consumos y demonizamos otros, a reconocer que todos participamos de sistemas complejos y que probablemente ninguna sea completamente coherente. Yo tampoco. Nadie. Pero una cosa es aceptar la complejidad y otra muy distinta es construir relatos selectivos. Porque cuando elegimos mirar solamente una parte del problema, dejamos de buscar comprensión y empezamos a buscar culpables. Y eso rara vez mejora algo. Quizás la verdadera conversación no sea sobre inteligencia artificial, ni sobre fotos del gato, ni siquiera sobre energía. Quizás la conversación sea sobre criterio,
sobre sentido, sobre coherencia. Estaba grabando en TikTok. Sobre aprender a preguntarnos no solamente cuánto consume algo, sino qué aporta. Porque en una época donde todo consume recursos, quizás la pregunta más inteligente no sea cuánto cuesta. Quizás sea, ¿vale la pena? Y curiosamente, esa es una pregunta que deberíamos hacernos mucho más seguido. Con la tecnología, con las empresas, con las ciudades, con nuestras conversaciones y también con nuestra propia vida. Y si me lo pregunto, ahora, en confianza, mi vida, sí, vale la pena.